Construyendo Guatemala con Edwin Escobar. Bienvenida a Guatemala, Construyendo Guatemala con Edwin Escobar. Esta es nuestra segunda edición. Hay que darle gracias al creador. El fin de semana pasado, el Día del Cariño, tuvimos nuestra primera edición con Roberto Artavia. Y hoy pues continuamos el reto de construir una mejor Guatemala. Y en función de lo que hablamos en el programa anterior con Roberto, quisiera el día de hoy enmarcar ese reto que Roberto nos plantea, que es un reto que nos da a los jóvenes. Una que nace de un testimonio de él donde dice que su generación ha fracasado en dejar en estos países y en Guatemala instituciones sólidas que nos permitan construir un mejor país, una sociedad desigual, pobre, condiciones extremas, inseguridad, injusticia, con muchos retos, pero un país lleno de muchas riquezas, gente que ama este país, esa Guatemala linda. Y con eso hoy quiero empezar la primera parte de 3, con la que vamos a emprender el reto de los jóvenes para cambiar Guatemala. Y empezamos con los jóvenes de esa generación que algunos han llamado la generación del sacrificio. Esos jóvenes de 30 a 50, donde también me incluyo yo, una generación que tenemos que entender con compromiso, con entrega, que si no hacemos nosotros hoy los cambios necesarios, no vamos a poder heredarle a la siguiente generación, a la de nuestros hijos, la generación de cambio y desarrollo, las oportunidades para tener un crecimiento sostenible que cambie Guatemala. No digamos la siguiente generación que aún no ha nacido o está empezando a formarse. Con eso el día de hoy tengo a 2 ejemplos de ciudadanos guatemaltecos de esta generación de sacrificio que ya empezaron hace muchos años a cambiar Guatemala. Con ustedes el día de hoy pues tengo a María Pacheco, amiga, soñadora y realizadora, una mujer admirable, bióloga, fundadora y gerente de KIEG de los Bosques y presidenta de la Fundación Vital Voices, proyecto que nace por la admiración de Hillary Clinton y los logros de María y cómo ese ejemplo se está multiplicando hoy por el mundo, de cómo se puede crear una mejor Guatemala empoderando a las mujeres y empoderando a la gente en condiciones desiguales a crear espíritu emprendedor, de negocio, de fomentar Guatemala y la cultura. Pero en fin, mucho se puede decir de María, no nos alcanzaría el programa el día de hoy, pero es un gusto tenerte aquí, María, con nosotros en Construyendo Guatemala. Gracias, Edwin. Y también tenemos a otro personaje muy conocido y también ejemplar de ser ciudadano. Alguien que, pues, hace algunos años, si no bastantes ya, tomó la decisión de construir Guatemala desde un espacio que muchos han huido porque no quieren ser asociados con la política, porque es un área de no confort, de incomodidad. Y ojalá hubieran más guatemaltecos que emprendieran ese reto de estar ahí, en esos lugares, que hoy muchos critican y señalan. Pero yo recuerdo cuando era niño que era honorable ser presidente, diputado, funcionario, y tomar esos retos. Y creo que lo sigue siendo, pero es un reto donde solo si los buenos se meten, podemos cambiar ese país y esa sociedad que hoy nos invita a grandes retos, a ese reto que Roberto Artavia nos planteaba, el reto de los jóvenes de Guatemala. Bueno, con eso y con nuestros invitados, el día de hoy con Mariano, que es pues, diputado al Congreso, es empresario independiente, es economista, alguien que puede haber optado por otro tipo de vida, optó por ser alguien que puede desde el legislativo cambiar Guatemala. Con ese tipo de personas, gente que ya está cambiando Guatemala, vamos a emprender el reto de los jóvenes. Así que empezamos el programa el día de hoy con ustedes, la generación del sacrificio, con nosotros, porque también me incluyo. ¿Cómo cambiamos Guatemala desde esa generación de sacrificio? ¿Cuál es el reto que tenemos? ¿Qué hacemos para que todos los demás participemos en este contrato social y reconozcamos que somos nosotros los que tenemos que hacer el cambio? Ya no es la generación que está actualmente en el poder o que ha influido. Ellos ya hicieron su parte. Ahora nos toca a nosotros. ¿Cuál es el reto? Pues yo creo que uno de los retos principales es cabalmente ir aterrizando un sueño colectivo, que si bien cada quien viene de diferentes partes, tengamos una agenda en común
tengamos puntos que nos unan y que nos permitan avanzar, pero también desde la riqueza que cada quien le puede generar al sistema, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, el tema que me apasiona es el tema de prosperidad incluyente. Hay un tema de legislación, hay muchos temas, ¿verdad? Entonces es unirnos hacia una visión común, pero cada quien aportando la riqueza que tiene y la sabiduría y lo que le fascina hacer hacia esa dirección, ¿verdad? Mariano. Yo lo entendería como, primero entender de que tenemos que salir de las trincheras donde nos hemos agazapado durante muchos años, despojarnos de una serie de prejuicios que nos fueron inculcando y que fuimos nosotros mismos generando y darnos cuenta de que no hay mayores diferencias entre los ciudadanos de este país. No es muy diferente un ciudadano del interior de la República, de un municipio, de la montaña, a uno que está aquí en la ciudad capital. Y entendiendo eso, de que son muy pocas las diferencias que tenemos, entonces ubicarnos en el lugar donde mejor nos sentamos cómodos para aportar a este país. Yo creo que de esa manera vamos a unir precisamente esos esfuerzos, esos sueños, esas ideas, esas realizaciones, y no vamos a seguir como hasta el momento hemos estado, cada quien jalando para su propio molino, o como dicen otros, como asadón solo para adentro. Yo creo que para complementar lo que tú dices, parte de la metodología que usamos en GIEG es partir de los sueños de las personas. Entonces yo he hecho talleres de sueños con grupos rurales, con gente de Georgetown, con gente en Estados Unidos, y es lo que tú dices, al final, casi todos soñamos con cosas que tengan que ver con tener armonía, con que nuestros hijos puedan tener buenas oportunidades, con ecosistemas sanos que nos permitan seguir creciendo. Pero es un acuerdo social, un sueño colectivo donde todos entendemos que juntos salimos. Y a veces pasa que tiene que ser un desastre, como el caso de Haití, o lo fue aquí en el 76, que es una pesadilla la que nos une, entonces entendemos que solo juntos salimos adelante. Y no tenemos que llegar a esas condiciones a veces. Es a veces aceptar que esa capacidad de cambio está en nosotros. Pero es que no tiene que suceder un desastre. Yo creo que si partimos siempre que vamos a esperar un desastre, el desastre va a llegar. Es básicamente empezar a conversar y entendernos unos con los otros. Por ejemplo, en mi caso, el aspirar a ser en algún momento diputado no estaba en mi agenda, pero cuando entendí que como servidor público podía aportar algo a este país, entendí que en mi grano de arena aportaba algo. Y yo creo que, y María es un ejemplo desde su ámbito y desde sus cosas, igualmente. Entonces, insisto, es comunicarnos, entendernos, salir de las trincheras, despojarnos de los prejuicios y aportar cada quien en donde mejor se ubica. Y creo que también tiene que ver mucho a qué le damos fuerza. ¿Nos enfocamos en lo negativo o a pesar de que hay condiciones difíciles nos enfocamos en lo positivo y cómo si hacemos crecer eso toma más fuerza? ¿Cómo ¿verdad? cambiamos ese diálogo interno? Bueno, con esto vamos a terminar el primer segmento, de tratar de enmarcar el reto. Obviamente el reto es un tema de actitud, un tema humano, de reconocimiento que nos toca a nosotros. Con esto, querida audiencia, vamos a pasar al segundo segmento donde vamos a hablar de ejemplos que nuestros invitados pues, han tenido de experiencia propia de cómo sí se está cambiando Guatemala y se puede cambiar. Y regresamos con ustedes, Construyendo Guatemala con Edwin Escobar. No nos cambie. Aquí de regreso en Construyendo Guatemala con Edwin Escobar. Estamos en nuestra segunda edición. Hoy estamos tocando el reto de los jóvenes para cambiar Guatemala y estamos tocando en este primer segmento de 3 partes que vamos a hacer. El segmento de la generación de sacrificio. La generación donde estamos nosotros incluidos de 30 a 50 años. Esa generación que tiene que crear las condiciones que no se han logrado todavía para que la siguiente generación, la de nuestros hijos, pueda tener un crecimiento sostenible, uno digno, ¿verdad? Creo que repasando un poco el reto que ustedes enmarcaron y veíamos que era un tema de actitudes, era un tema de prosperidad incluyente, salir de las trincheras, de asumir el compromiso que nos corresponde, de buscar un diálogo y comunicación de entendimiento donde todos podemos compartir sueño colectivo. Yo creo que hay un punto importante aquí y es la inflexión que en cada uno de nosotros puede ocurrir en nuestras vidas, donde empezamos a reconocer que si no cambiamos nosotros no vamos a cambiar nuestra familia, nuestro vecindario, nuestra comunidad, nuestro país. Y cada uno tiene un testimonio diferente. En mi caso fue haber sido criado en la Franja Transversal del Norte de niño, haber visto esa desigualdad y pobreza y ver lo que una comunidad podía prosperar con ese cambio. Pues tendría 5 a 11 años cuando eso pasó. Una realidad que muchos de mis compañeros no convivieron porque era la guerra interna y que a mí me marcó.
y eso me hace hoy alguien enamorado por mi país y comprometido a hacer ese cambio. Ustedes, ¿qué pasó en sus vidas para que pudieran ser esa generación de sacrificio que ya están dando ejemplo? Yo creo que para mí hubo dos momentos súper importantes. Uno, cuando yo tenía 16 años, era voluntaria en la parroquia de Chimaltenango y nos tocaba ir a los campos de refugiados. Había uno en San José Poaquil. Y me recuerdo que mi trabajo era ir al campamento de refugiados a ver qué niño estaba enfermo y tratar de llevarlo con vida al hospital de Chimaltenango. Y en el camino íbamos con 3 mamás, 3 niños. Y me recuerdo que en uno de esos viajes, un niño se nos murió a medio camino. Y lo que me tocó hacer fue envolverlo, dárselo a su mamá, bajarla del carro y la señora bajar caminando otra vez de regreso a su comunidad y tratar de correr con los otros niños. Y para mí ese momento me marcó un momento de decir, yo no quiero vivir en un país así. Pero también la primera reacción fue como decir, yo me protejo de esto porque es demasiado dolor. Y ahí es cuando viene el segundo momento. Es un momento de poder cerrar los ojos y visualizar un país en armonía, un país con comunidades felices y prósperas, ecosistemas verdes. Entonces, si bien el momento del niño que se muere fue decir, tengo que hacer algo, el sueño se convirtió en el destino. Y entonces ya era un destino de verdad con pasión, con amor, versus decir, esto no me gusta y me da una fuerza que genera como cosas negativas en uno. Entonces, para mí ese sueño se ha convertido en el camino. Entonces ya no lo veo tanto ni siquiera como sacrificio, sino me apasiona ir hacia allá, aunque sí a veces no es tan fácil. Mariano, ¿tu caso? No, yo creo que igual, creo que hay dos momentos. Uno, el momento de toma de conciencia, y después el detonante es muy similar. Primero fue haber vivido en un hogar con una disciplina y un orden férreo, donde aprendí que precisamente esas dos conductas, formas de ser, son la base para la prosperidad. Una familia que trabajó muchísimo, padres que desde temprano en la madrugada hasta adentrada a la noche juntos trabajaban, y eso nos dio oportunidades. Y precisamente esa fue la oportunidad que recibí, poder educarme, estudiar y vivir fuera. A partir de ese trabajo tan intenso y ahí sí que de verdadero sacrificio de mis padres, y afuera darme cuenta de que las cosas pueden ser mejor en el país. Y ahí se tomó precisamente la decisión de que había que regresar a devolverle a esta patria tan fructífera, tan bella, todo aquello que tuvimos la oportunidad de conocer, y devolvérsela sin pedir más retribución que ver que las cosas son mejores cada día. Yo he pensado siempre que no hay mayor retribución en la vida que hacer lo que a uno le apasiona y que le paguen a uno bien por hacerlo. Y el pago no necesariamente es material, es la satisfacción que uno se lleva, porque eso es lo único que se lleva uno de esta vida. Y en el poco tiempo que nos queda, para dar esos ejemplos que ustedes han dado en sus diferentes áreas de desenvolvimiento, como emprendedora social, fomentando mujeres empresarias, mujeres que tienen esa autosostenibilidad económica para que no se les sigan muriendo los niños, porque ahora tienen las condiciones para tener prevención y salud en su hogar y muchas cosas más. En tu caso, como diputado que empezó muy joven y que ha hecho carrera en ese mundo buscando cambiar Guatemala desde la legislación, que es muy importante. ¿Qué ejemplo nos pueden dar de cómo ustedes han podido incidir en ese cambio de país? Para mí nuevamente empieza mucho por estar en las comunidades. Yo soy bióloga y estaba apasionada por sembrar árboles y recuperar ecosistemas cuando me encontré comunidades que me decían, María, eso está re bien, pero si nosotros no tenemos de qué vivir, el resto se hace muy difícil. Entonces en ese momento se convirtió en decir cómo podemos generar fuentes de ingreso en estas comunidades, valorizando ecosistemas, valorizando culturas ancestrales, pero también generando negocios que traigan a nueva gente a cadenas de prosperidad. Entonces es donde ya sale el sistema que hemos desarrollado, Sistema KIE, que consta de dos partes. Una parte de incubación de empresas que empieza con el sueño del grupo de generar ingresos y termina con su primer pedido, y una parte de realmente desarrollar productos y desarrollar clientes, ¿verdad? Para mí lo que me fascina de esto es que veo los negocios y los mercados como una herramienta, porque una mujer que en un momento dado, como en Jocotán, Doña Santa, tenía que escoger cuál de sus hijos iba a tratar de alimentar, de repente esa señora se hace parte de una cadena productiva como es la del Ron Zacapa Centenario y empieza a generar ingresos, y en un momento dado recibe un cheque, y ese cheque no es que alguien se lo regaló, es que es con el trabajo de sus manos, con el conocimiento de su cultura. Ese momento es transformador para ella y para uno que lo ve, ¿verdad?
Porque ella me dice, María, yo pensé que por ser rural, por ser mujer, por tener 8 hijos, no podía cambiar mi comunidad. Y con mis manos y con tener la oportunidad de un negocio, estoy cambiándome a mí, mi familia y hasta mi país, ¿verdad? Entonces, para nosotros en Quieje, esos son los momentos por los que vivimos y trabajamos. Los momentos mágicos. Bueno, con esto vamos a irnos a un corte y vamos a pasar al tercer segmento, pero vamos a empezar con los ejemplos de Mariano Rayo en el Congreso, que pues yo tengo mucho interés también de conocer porque han de ser muy particulares y tienen retos de por sí. Esto es Construyendo Guatemala con Edwin Escobar. Hemos tocado el reto, hemos visto uno de los 2 ejemplos que vamos a tocar el día de hoy y tocaremos en el tercer segmento cómo esto se resuelve en Guatemala. Regresamos con ustedes después de un corte. De regreso en Construyendo Guatemala con Edwin Escobar. Nos quedamos en el último segmento hablando de los buenos ejemplos que ustedes han emprendido. María comentaba sobre el Quieje de los Bosques y te toca a ti, Mariano. Cuéntanos un poco de lo que sí se está logrando en tu experiencia como diputado en el Congreso. Yo creo que a gran diferencia de muchos guatemaltecos y guatemaltecas, los satisfactores son total y absolutamente inmateriales. Nosotros muchas veces no podemos demostrar un producto concreto o contar una historia específica de alguien, sino básicamente nuestras retribuciones provienen de las historias de éxito, de que probablemente a través de una decisión legislativa, de una ley o de la fiscalización, vemos cómo los demás nos cuentan las cosas buenas que le están sucediendo. Y eso es un satisfactor personal muy grande y que no es material. Así que en el fondo, ser servidor público hay que entenderlo así. Un servidor público no va para aprovecharse, sino viene y hace su trabajo en función absolutamente de los demás. Y como diputado, entonces, al ser al mismo tiempo servidor público, esos satisfactores es escuchar esas historias de éxito, ver cómo Guatemala prospera, con todas sus limitaciones. Tampoco hay que ser ingenuo de que las cosas están del todo bien o que están mal en algunos casos, pero esforzarse porque a través de un organismo del Estado se puede apuntalar cosas que van bien, mejorar lo que está bien o eliminar lo que está mal. De alguna manera se convierten ustedes en el Congreso los que logran redactar ese sueño colectivo de lo que queremos como país, de alguna manera dejando el marco sobre el cual estamos todos de acuerdo como sociedad, como república, a resolver los retos que tenemos. Con una limitante, hay 14 millones de aspiraciones. Y entonces la capacidad que se debe de tratar de tener de que esas 14 millones de aspiraciones, que son de 14 millones de guatemaltecos y guatemaltecas, ¿cómo las podemos sintetizar en algo específico y concreto? Eso, te digo, Edwin y María, es un tema apasionante, que insisto, no encuentra en ningún lado un satisfactor específico, sino es la acumulación de buenas historias. Bueno, y para ir entrando en materia de ese segmento, que es cómo resolvemos el reto que planteamos en el primero, en Guatemala. Yo les diría, ¿qué tenemos que hacer para que esos millones de guatemaltecos que conformamos la generación de sacrificio entre 30 y 50, podamos de alguna manera invitarnos a ser provocados por esos 2 momentos de cambio? ¿Verdad? La conciencia de nuestro rol en ese cambio de país y por otro lado el detonante, que es el que nos invita a remangarnos las manos, salir de las trincheras, empezar el diálogo, empezar a compartir sueños, empezar a hacer un pacto social, un acuerdo, donde todos juntos caminamos. Si pudiéramos tener un mundial o unas olimpiadas como las de Brasil, donde todos podemos decir, pues si podemos hacer un mundial y unas olimpiadas, ¿cómo no vamos a poder salir de la pobreza, de la prosperidad incluyente, de poder hacer sueños compartidos en leyes que nos permitan a todos estar de acuerdo hacia el rumbo que vamos a tomar como país? ¿Cómo provocamos ese sentimiento de conciencia y de compromiso a participar? Lo único que hace falta para que el mal siga es que los buenos no se metan, y hay muchos buenos de afuera con mucho talento, al igual que ustedes, que han tomado el camino cómodo de adquirir
para hacer y tal vez pretender ser algo, cuando no podemos ser guatemaltecos y heredarles un buen país a nuestros hijos si no es de otra forma? ¿Cómo resolvemos eso? Para mí aquí nuevamente yo creo, Edwin, que hay dos momentos. Y es tomar un primer paso. A veces uno quiere tener toda la respuesta antes de empezar a caminar, y yo lo que he visto es que cuando uno empieza a caminar empiezan a surgir las respuestas. Entonces lo que hace Quieja ahorita no es lo mismo que empezó a hacer 18 años, pero el camino que empezamos nos permitió ir avanzando. Entonces para mí lo que me encanta de empezar a trabajar en comunidades es que cuando uno trabaja en una comunidad, a diferencia de tu trabajo, Mariano, ves el cambio rápido. Haces un esfuerzo y lo ves rápido. Entonces a mí lo que me ha encantado de trabajar a nivel comunitario, a nivel local, que a veces uno dice es muy chiquito, es aprender a creer en el cambio. Y ahora yo ya sé que para cambiar Guatemala solo se trata en que más personas caminemos juntas para generar ese cambio. Pero construyendo sobre lo que estás diciendo, está bien, así es, pero resulta que en 18 años nuestra generación ya no será la de sacrificio, será la actual, y la que era de cambio y desarrollo será entonces la de sacrificio si no logramos el cambio. Hay un reto ahí de acelerar el proceso, esa urgencia, donde la gran masa entiende el reto y, como en el caso de Taiwán, hacen un acuerdo todos, dicen, nos vamos a sacrificar nosotros por nuestros hijos, por mi familia, por Guate, y le vamos a cambiar las condiciones a la futura generación. Mariano, ¿qué pudieras aportar en ese sentido? ¿Cómo hacemos que más gente se meta a participar en estos espacios? Primero, transformar la palabra de amar a este país en hechos. Yo creo que nadie se levanta y dice no quiero a Guatemala. Todo el mundo soy orgulloso de ser chapín, me gusta. Pero eso transformémoslo en hechos. Tengamos un profundo sentido de patriotismo, de amor a esta patria, de entender de que todos, ya sea en el ámbito privado, en el ámbito De regreso en Construyendo Guatemala con Edwin Escobar, nos quedamos en el último segmento hablando de los buenos ejemplos que ustedes han emprendido. María comentaba sobre el Quiejo de los Bosques y te toca a ti, Mariano. Cuéntanos un poco de lo que sí se está logrando en tu experiencia como diputado en el Congreso. Yo creo que a gran diferencia de muchos guatemaltecos y guatemaltecas, los satisfactores son total y absolutamente inmateriales. Nosotros muchas veces no podemos demostrar un producto concreto o contar una historia específica de alguien, sino básicamente nuestras retribuciones provienen de las historias de éxito, de que probablemente a través de una decisión legislativa, de una ley o de la fiscalización, vemos cómo los demás nos cuentan las cosas buenas que le están sucediendo. Y eso es un satisfactor personal muy grande y que no es material. Así que en el fondo, ser servidor público hay que entenderlo así. Un servidor público no va para aprovecharse, sino viene y hace su trabajo en función absolutamente de los demás. Y como diputado, entonces, al ser al mismo tiempo servidor público, esos satisfactores es escuchar esas historias de éxito, ver cómo Guatemala prospera con todas sus limitaciones. Tampoco hay que ser ingenuo de que las cosas están del todo bien o que están mal en algunos casos, pero esforzarse porque a través de un organismo del Estado se puede apuntalar cosas que van bien, mejorar lo que está bien o eliminar lo que está mal. De alguna manera se convierten ustedes en el Congreso los que logran redactar ese sueño colectivo de lo que queremos como país, de alguna manera dejando el marco sobre el cual estamos todos de acuerdo como sociedad, como república, a resolver los retos que tenemos. Con una limitante, hay 14 millones de aspiraciones. Y entonces la capacidad que se debe de tratar de tener de que esas 14 millones de aspiraciones, que son de 14 millones de guatemaltecos y guatemaltecas, ¿cómo las podemos sintetizar en algo específico y concreto? Eso, te digo, Edwin y María, es un tema apasionante, que insisto, no encuentra en ningún lado un satisfactor específico, sino es la acumulación de buenas historias. Bueno, y para ir entrando en materia de ese segmento, que es cómo resolvemos el reto que planteamos en el primero, en Guatemala. Yo les diría, ¿qué tenemos que hacer para que esos millones de guatemaltecos que conformamos la generación de sacrificio entre 30 y 50, podamos de alguna manera invitarnos a ser provocados por esos dos momentos de cambio? ¿Verdad? La conciencia de nuestro rol en ese cambio de país y por otro lado el detonante
que es el que nos invita a remangar las manos, salir de las trincheras, empezar el diálogo, empezar a compartir sueños, empezar a hacer un pacto social, un acuerdo, donde todos juntos caminamos. Si pudiéramos tener un mundial o unas olimpiadas como las de Brasil, donde todos podemos decir, pues si podemos hacer un mundial y unas olimpiadas, ¿cómo no vamos a poder salir de la pobreza, de la prosperidad incluyente, de poder hacer sueños compartidos en leyes que nos permitan a todos estar de acuerdo hacia el rumbo que vamos a tomar como país? ¿Cómo provocamos ese sentimiento de conciencia y de compromiso a participar? Lo único que hace falta para que el mal siga es que los buenos no se metan, y hay muchos buenos de afuera con mucho talento, al igual que ustedes, que han tomado el camino cómodo de adquirir para tener, para hacer y tal vez pretender ser algo, cuando no podemos ser guatemaltecos y heredarles un buen país a nuestros hijos si no es de otra forma. ¿Cómo resolvemos eso? Para mí aquí nuevamente yo creo, Edwin, que hay dos momentos. Y es tomar un primer paso. A veces uno quiere tener toda la respuesta antes de empezar a caminar, y yo lo que he visto es que cuando uno empieza a caminar empiezan a surgir las respuestas. Entonces lo que hace Quieja ahorita no es lo mismo que empezó a hacer 18 años, pero el camino que empezamos nos permitió ir avanzando. Entonces para mí lo que me encanta empezar a trabajar en comunidades es que cuando uno trabaja en una comunidad, a diferencia de tu trabajo, Mariano, ves el cambio rápido. Haces un esfuerzo y lo ves rápido. Entonces a mí lo que me ha encantado de trabajar a nivel comunitario, a nivel local, que a veces uno dice es muy chiquito, es aprender a creer en el cambio. Y ahora yo ya sé que para cambiar Guatemala solo se trata en que más personas caminemos juntas para generar ese cambio. Pero construyendo sobre lo que estás diciendo, está bien, así es, pero resulta que en 18 años nuestra generación ya no será la de sacrificio, será la actual. Y la que era de cambio y desarrollo será entonces la de sacrificio si no logramos el cambio. Hay un reto ahí de acelerar el proceso, esa urgencia, donde la gran masa entiende el reto y, como en el caso de Taiwán, hacen un acuerdo, todos dicen, nos vamos a sacrificar nosotros, por nuestros hijos, por mi familia, por Guate, y le vamos a cambiar las condiciones a la futura generación. Mariano, ¿qué pudieras aportar en ese sentido? ¿Cómo hacemos que más gente se meta a participar en estos espacios? Primero, transformar la palabra de amar a este país en hechos. Yo creo que nadie se levanta y dice no quiero a Guatemala. Todo el mundo soy orgulloso de ser chapín, me gusta. Pero eso transformémoslo en hechos. Tengamos un profundo sentido de patriotismo, de amor a esta patria, de entender de que todos, ya sea en el ámbito privado, en el ámbito público, somos servidores de una nación y que somos una generación de transición. Estamos claros que la generación inmediata anterior a nosotros, por el conflicto armado interno y por otras muchas razones, no tuvo la oportunidad de aportar todo lo que podía. Somos nosotros, esta juventud madura, que tenemos a nuestro cargo muchas de las cosas, tenemos que entender esa transición para darle a quienes nos siguen y que ya están actuando, porque es impresionante la cantidad de jóvenes que ya están trabajando, actuando, que ya empiecen a ver cómo nos toman la estafeta y con gusto dárselas, porque creo que también nosotros en algún momento estamos como aves de paso en esta vida. Yo les quiero agradecer el tiempo que nos han dedicado un día de hoy y compartir de corazón, porque creo que eso es lo que pudimos compartir hoy aquí. Testimonios donde personas que pudieron haber optado por otro estilo de vida han optado y voy a decir no de sacrificio. Yo creo que el título de Generación de Sacrificio 30-50 no es el correcto. Yo diría que esto más que un sacrificio es una decisión de una vida apasionada por un amor a su país de entrega. Como le dije en un principio, yo también estoy enamorado y apasionado por mi país. Espero que por medio de un espacio como este podamos aportar a ese diálogo interno, a esa mentalidad que está abierta a entender los problemas y sus retos con seriedad, con responsabilidad, a buscar mejores ejemplos y prácticas y luego con eso buscar soluciones e implementarlas, pero como dirían Mariano, nuestro invitado, actuar. Walk the talk, dicen los americanos, camine lo que dice, no solo dígalo por decirlo. No vamos a concluir mucho hoy porque esta es una de 3. Vamos a continuar la próxima semana con la generación de 30 y menos, la generación que posiblemente será la de cambio y desarrollo si nosotros logramos las condiciones necesarias. Regresamos con ustedes la próxima semana. Muchas gracias. Esto es Construyendo Guatemala con Edwin Escobar. Y a ustedes les quiero las gracias de haber acompañado el día de hoy. Algo rápido, algo flash.